Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hemos invitado a una excelente analista política, columnista del Pan Post, que por su capacidad se codea con los más importantes analistas políticos latinoamericanos, en mi opinión, como son Agustín Laje, Nicolás Márquez, Miklos Lukács. Y ella forma parte de este equipo de batalla cultural que yo sigo mucho y que admiro mucho y no me da miedo decirlo. Y por eso le hemos invitado a Mamela Fiallo Flor, que con muchísimo orgullo es ecuatoriana y está con nosotros aquí en Radio Fuego. Le agradezco por estar, Mamela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra casa. Gracias por tan generosa invitación y me encanta que se contrasten nuestros acentos costa-sierra, porque eso es Ecuador, de sus 4 regiones y con mucho gusto levantar la bandera de la tricolor en esta batalla. Así es. Gracias, Mamela, por estar con nosotros. Te quiero preguntar para que tú te explayes de la manera más libre posible cuando se aprobó la eutanasia en Ecuador. ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones? Bueno, ante todo, gracias por dar visibilidad a estos temas. Yo creo que el problema son los eufemismos. La ciudadanía debe saber que en el Ecuador lo que se despenalizó fue el homicidio. Uh-huh. Se cambió la codificación en el Código Penal y además declararon inconstitucional el Código Ético Médico en su artículo 90, donde los médicos tenían prohibido matar. Entonces, ¿cuál fue mi reacción? Indignación, asco, tristeza y una decepción tan profunda del juego mediático, y por eso agradezco mucho esta radio a ti, porque el cuarto poder tuvo un rol muy fundamental, porque apelaron al sentimentalismo y no a la lógica ni a la razón. Uh-huh. Y a una falsa empatía, porque nos quieren hacer creer que la solución es matar al que sufre. Recomiendo mucho la labor del doctor Jimbo con J, que él justamente explica que lo que necesitan los médicos es recursos y capacitación en cuidados paliativos para eliminar el dolor y no al paciente. Estamos forjando una sociedad que cree que al que sufre hay que matar. Y si me permites, dejar en claro que esto es activismo judicial, activismo jurídico. El mismo abogado detrás de este caso, Ramiro Ávila, que fue juez de la Corte Constitucional, es el mismo que está detrás del habeas corpus, que exige atención prioritaria en el sistema de salud a criminales convictos y con condena. Es decir, asesinos, narcotraficantes y violadores van a tener atención prioritaria. Y las personas que sufren muerte, es decir, piden pena de muerte para inocentes y compasión para delincuentes. Esos son los abogados de Paola Roldán. Mamela, muy interesante todo lo que dices. Me gustaría comenzar antes con el último dato que es buenísimo. Pero yo creo que el tema de la eutanasia es complicado. Yo creo que a muchas personas se les complica decir. Yo creo que el tema del aborto, lo estaba diciendo en el bloque pasado, es un tema más específico y las personas tienen menos miedo, a pesar de que todavía existe el miedo por la cultura de la cancelación, de decir cuál es tu posición. Pero la eutanasia es un poco más complicado porque, como digo, es difícil oponerse sabiendo que los medios de comunicación hacen eco del caso de Paola Roldán y de las personas que están sufriendo. Te pregunto a ti, ¿cuáles son tus argumentos para tener una posición en contra de la eutanasia? Una persona que está escuchando en este mismo momento del programa, que está a favor de la eutanasia, está diciendo, para mí no existe una razón para negarle a Paola Roldán la posibilidad de acabar su vida de una manera digna. ¿Cuáles son tus argumentos para fortalecer tu posición? ¿Por qué estás en contra de la eutanasia? Bueno, por un lado, yo creo que hay mucho desconocimiento. Lo que existe y siempre ha existido en el Ecuador es la ortotanasia, porque la gente lo que dice es, si ella quiere morir, déjenla morir. Eso es posible en el Ecuador. La ortotanasia es que uno muera naturalmente, es decir, que no le reanimen, que no le hagan nada que prolongue su condición. Y eso, por ejemplo, hay cuidados paliativos, que es para aminorar el dolor, y cuando el dolor es inevitable y la muerte es inminente, hay la sedación paliativa. Es decir, que la persona esté en un estado de sedación y dormición en la cual ya no siente y la muerte llega. Lo que pide la eutanasia no es morir, es que te maten. Claro. Es convertir al otro en asesino. Y ahí está la gran diferencia.
Y realmente apelo a las personas de buen corazón que dicen, como bien señalas, el tema del aborto es más fácil de razonar porque es matar a una criatura indefensa, Correcto. mientras que aquí estamos matando a un adulto que lo elige. Pero Ujú. ¿quién es ese adulto? Es una persona que está sufriendo y que está escuchando a médicos y profesionales, sobre todo a abogados, que le dicen que su solución es morir, cuando no es la única solución y cuando no es solución en sí. Y realmente es eso. ¿Cuáles son los argumentos? Que no estás pidiendo morir, estás pidiendo que te maten y estás llamando dignidad a matar al que sufre. Eso no es digno, eso es indigno. Ujú. Convertir al otro en asesino no es digno. Y otra cosa, nosotros vivimos en un país con un sistema de salud deficiente, Ujú. ¿ya? Y queremos realmente asignar recursos a eliminar pacientes o queremos que la medicina llegue hasta el último recurso para salvar vidas. Yo lo acabo de vivir el fin de semana anterior en mi familia. Ya vinieron familiares de todo lado para enterrar a un familiar y Ujú. dijeron los médicos, lo único que lo puede salvar es un milagro. Y pasó. Y está bien, ya le dieron el alta. Ujú. Entonces, no lo digo desde una óptica de fe, que desde luego quienes creemos en Dios creemos en los milagros, pero quienes no, creerán o espero crean que los médicos deben ser hasta lo imposible por matar a sus pacientes. Si la lógica imperante fuese, está sufriendo demasiado, elimínenlo, es anticientífico, es no permitir que la ciencia avance, es no permitir que la medicina avance, porque así como está lo que pide la Corte Constitucional, no hace falta estar en fase terminal. Si a uno le diagnostican una enfermedad incurable como el cáncer, uno ya puede pedir la eutanasia. Eso ya pasa en Colombia. Hay ecuatorianos que han viajado a Colombia en primera fase de cáncer para no sufrir. O sea, ni siquiera esperan a estar sufriendo un dolor insoportable, sino ante la posibilidad de sufrir. Y yo estuve en un debate con un médico de la semana pasada y dijo, Ujú. está en su derecho. O sea, ya no estamos esperando llegar al punto de Paola donde es un dolor insoportable y está Claro. paralizada. No, Cada uno ante está en la su derecho de posibilidad. decidir qué hacer cuando quiere, en otras palabras. Exactamente, y eso, como le digo, lo descalifican porque uno actúa desde una óptica de fe, pero ellos están actuando desde una óptica anticientífica, donde Ujú. no permiten a la medicina desarrollarse para curar pacientes, sino donde los descartan. Y sépanlo, en Canadá hay ancianos que se están tatuando, no me hagan la eutanasia, Ujú. porque en Canadá ya 1 de cada 20 muertos es por eutanasia, porque al Estado le sale más barato eliminarte que cuidarte. Sí. Entonces estamos siendo cómplices de un sistema que no da a la persona valor, sino precio y acortan gastos. Así es, sí, sí, sí. El tema de la unidad de cuidados intensivos también en España se escucha mucho que la UCI es defunded, como se dice en inglés, o sea, le quitan fondos a la unidad de cuidados intensivos para que el tema de la eutanasia pueda ser llevado a cabo. O sea, es dolorosísimo pensar que, por ejemplo, un familiar de cualquier persona que esté en unidad de cuidados intensivos, que quiere salvar la vida y que quiere mantenerse con vida, sus recursos son limitados por el Estado para las personas que no quieren eso, para las personas que el Estado quiere eliminar para ahorrar ciertos recursos, ¿no? Pero me gustó, Mamela, que tú tocaste el tema del cáncer en Colombia, porque yo creo que esa es la pregunta también que a mí me sorprende o a mí me choca, depende de los países y cómo se maneja la ley. ¿Cuál es el punto en el cual se puede decidir? Porque yo también creo, y esto va a sonar polémico lo que voy a decir, pero también hasta cierto punto es subjetivo, porque yo estoy seguro que hay personas que en un estado, por ejemplo, tú me dices el caso de cáncer en Colombia, yo creo que hay personas que perfectamente pueden vivir una vida digna con cáncer e incluso superarlo, y hay personas que de repente recién entran al cáncer y dicen, no, ¿sabes qué? Yo, ¿para qué voy a meterme en esta batalla? Ujú. Mejor me muero de entrada. Entonces, ¿cómo crees tú que va a manejar la ley ecuatoriana ese término de en qué momento es sensato decir, bueno, vamos a utilizar esto, ¿no? ¿Cuál es el punto medio, Mamela? Bueno, justamente la siguiente lucha es esa porque tiene que aprobarse una ley en la Asamblea Nacional y tal como nos pasó con el aborto, que se aprobó una ley, hubo un veto presidencial que la restringe, pero luego llegaron organizaciones feministas, por ejemplo, a quitar la exigencia de denunciar al violador. Es Ujú. decir, en el Ecuador es legal o despenalizado el aborto en caso de violación, pero ya no es necesario denunciar al violador. Es Claro. decir, estos grupos ideológicos son pro delincuentes.
Ujú. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Luchar incansablemente porque la ley sea muy específica a los casos donde ya no hay nada que hacer, ¿no? Donde esté en fase terminal, donde el consentimiento sea explícito, pero sobre todo, y como se hizo en el veto presidencial, que la persona tenga opciones, que no crea que es la única opción, que haya objeción de conciencia, Ujú. porque eso tristemente se está negando. Entonces, tal y como está, sí se permite, pero el tema es que llegan grupos ideológicos y presionen a los jueces. Entonces, realmente esa va a ser nuestra siguiente batalla. Y otra cosa, recomiendo mucho un artículo que salió en La República de Estela Sea, ella es guayaquileña también, Ujú. que habla sobre el peligro de la eutanasia, porque tal y como sale de la Corte Constitucional, no tiene que ser necesariamente pedido por la persona, sino que lo puede hacer un representante. Y eso ya se ha visto en otros países, en Francia, por ejemplo, a Vincent, la esposa le pidió la eutanasia Ujú. y lo que hicieron fue no darle de comer ni de beber. Él estaba tal como Paola, lo de él fue un accidente, pero no podía hablar ni moverse, pero sí Ujú. podía llorar. Y lloraba mientras moría de hambre y sed. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es necesariamente pedido de la persona. Y entonces esa va a ser la lucha siguiente, que sean casos muy específicos, cuando no hay nada que hacer, que sea establecido que fue petición de la persona, que el médico se pueda negar, que la institución se pueda negar y sobre todo que los médicos puedan ofrecer otras opciones, fortalecer los cuidados paliativos, que el Ecuador tiene una ley pendiente que no ha sido, que ha sido archivada. Ujú. Entonces, esa va a ser la siguiente lucha, que no haya abuso, que no sea justamente, ay, no, no quiero sufrir, máteme, y que ni siquiera estés sufriendo, como ya se puede hacer en Colombia. Claro. Mamela, tú comentaste un tema muy interesante del abogado de Paola Roldán, ¿no? Me parecería interesante que vuelvas a recalcarlo, lo dijiste al principio de la entrevista, que sería un tema que condicionaría el caso. Sí, bueno, de hecho, y eso es muy importante porque Paola eligió bien a sus abogados. Eligió justamente a Ramiro Ávila, que es ex juez de la Corte Constitucional, activista acérrimo de toda la agenda progresista del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo más importante, Yas Unidos, donde Ujú. justamente iba en contra de la explotación petrolera porque decía que las personas deberían poder seguir viviendo en los árboles. Ujú. Dijo unas declaraciones muy desoladoras respecto a su sentir frente a las personas de la Bien selva progre el amazónica. hombre. Sí, y dato importante, en Orellana la Ajá. consulta popular fue a favor de la extracción petrolera, entonces una desconexión total con la realidad de la gente de la región que quiere Sí. prosperar, que quiere vivir mejor. Entonces él tiene una agenda pro delincuente. Sí, Te interrumpo ahí, Mamela, sí, sí, porque sí. me gusta que hayas recordado el tema. Entrevisté hace 2 semanas a Mario Cubi, ex viceministro de Gobierno, y él me Sí. contó aquí en la radio que cuando él se fue a Orellana, después de la consulta popular, la gente le rogaba, por favor, que se siga explotando el bloque 43 porque la gente se estaba quedando sin trabajo. La gente le lloraba y le pedía, por favor. Así que esa fue la desconexión que tuvo el país en ese momento con Orellana. Pero bueno, continúa, Mamela quería darle más fuerza al argumento. No, muchas gracias y gracias por citar a Mario Gobi, que hizo tan buena labor y es una persona muy, muy ética. Él también fue profesor del movimiento Firmes, que está siendo atacado ahora, hasta llaman secta, porque desde la parte jurídica se ha plantado muy fuerte contra estas cosas. Bueno, y esa es la realidad. Él está en contra de todo aquello que sea prosperidad y bienestar. Es promotor de una agenda de muerte y disolución. Y si me escucha, bienvenido. Y si Ujú. quiere mano a mano, aquí estoy, porque él es uno de los abogados. Hay un comité de derechos humanos pro delincuentes que presentó un habeas corpus en pleno conflicto armado en el que estamos a favor de narcotraficantes, asesinos y violadores. La misma Corte Constitucional, con él a la cabeza, prohibió hacer un listado de depredadores sexuales en nuestro país. Bajaron la edad de consentimiento sexual a 14 años. Ujú. Esa es la clase de Corte Constitucional que quiere Ramiro Ávila, la misma que permite pena de muerte para inocentes, tanto en el vientre como para enfermos terminales. Pero eso sí, privilegios en el sistema de salud para delincuentes. Eso es Ramiro Ávila, eso es la justicia progresista y esa es la decadencia moral que vivimos en el Ecuador de la mano de este tipo de abogados.
Mamela, ¿y no te sorprendió que sean 7 de 9 magistrados? A mí me parece muchísimo. Yo pensé que iba a ser un poco más reñido, sabiendo, pues, no sé, que Ecuador es un tanto conservador o algo por el estilo, pero 7 de 9 es bastante. Bueno, tristemente es el reflejo del mal que vive el Ecuador, que es justamente los jueces funcionales que tenemos. Por ejemplo, estamos ahorita en un conflicto armado. Tenemos la gente apoyando al Ejecutivo, a las fuerzas del orden, a la policía, Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa? Es una puerta corrediza. Los mismos jueces y fiscales liberan a los delincuentes. Entonces, ¿qué vamos a esperar de la Corte Constitucional? El trabajo de la Corte Constitucional es resguardar la Constitución y van en contra de ella. Lo que sí rescato de los jueces es que no aceptaron lo que exigían los abogados, que es los jueces, perdón, bueno, y los abogados, que se declare derecho. En el Ecuador no existe el derecho a la eutanasia, ni existe el derecho a la muerte digna, como quieren llamarlo, porque en Ecuador existe el derecho a la vida en el artículo 45 de la Constitución. Esto es muy importante porque cuando se declara derecho es obligación poner fin a estas vidas. Entonces, esto nos deja una ventana abierta para la objeción de conciencia. Eso agradezco muchísimo. En buena medida, gracias a la juez Corral, que hizo un voto salvado y muy buen trabajo. Y ya que mencionas el tema de los jueces, se presentó una recusación porque dos de las jueces son empleadas de uno de los abogados de Paola Roldán. Él ¿Perdón? es, sí, dos de las jueces de la Corte Constitucional son empleadas del abogado de Paola Roldán. Farid Simón es Entonces, los decano. dos eran votos que estaban ya cantados. Sí, ella dijo, yo elegí muy bien a mis abogados. Y sí, eligió a los más activistas y promotores de esta agenda. Recomiendo mucho el panel del programa Ahora 25 de Andrés Carrión en Teleamazonas. Ahí pueden ver a la abogada de Dignidad y Derecho, sus argumentos jurídicos, y perdón que lo diga, hipócritamente el papá de Paola Roldán pidió la eutanasia en nombre de Dios y de la iglesia. Entonces, nos acusan a los que estamos en contra de la eutanasia de ser fanáticos, religiosos y dogmáticos, pero él falsamente, usando la fe cristiana para promover esta agenda, ¿por qué? Porque dice que la iglesia habla de la muerte dulce, pero la muerte dulce es justamente despedirse de sus seres queridos y tener cuidados paliativos, no despenalizar el homicidio. Entonces, ver cómo hay un juego mediático discursivo muy fuerte desde la emocionalidad, cuando bien podríamos empatizar con él que no quiere que su hija sufra y punto, pero no. Él se vio la necesidad imperiosa, como tú dices, de apelar al ecuatoriano conservador que tiene fe para decir, a mí las autoridades eclesiásticas me lo permitieron. Falso, falso, falso. Y como les decía, Farid Simón, que es uno de los abogados de Paola Roldán, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco y dos de las jueces son profesoras. Por eso es que los abogados de Dignidad y Derecho presentaron una recusación, que es una acción legal, porque no había parcialidad. Claro. Entonces, tenemos activistas, tenemos una relación laboral, o sea, no es tan fácil. Igual, ojo, ellas también no es que votaron totalmente a favor o en contra, hubo estas salvedades que agradezco profundamente, pero ciertamente tenemos un problema en este país que es la justicia, que tenemos abogados y jueces activistas que liberan criminales y condenan inocentes. Claro, sí, sí, sí. Y si es que el tema de la eutanasia se manejó de esta manera y el habeas corpus que me dices que nos deparará en el futuro en nuestro país, ¿no? Pero bueno, Mamela, me gustaría preguntarte, ya yendo los últimos 5 minutos de la entrevista, me gustaría dedicar menos a los datos, sino más a la cuestión de soluciones, ¿no? Porque siempre están los problemas, las disputas y las soluciones posibles. Yo te quiero preguntar a ti, a pesar de que puede sonar complicado lo que te quiero preguntar, pero seguramente muchas personas pensarán, ya bueno, las personas que están en contra de la eutanasia no quieren eutanasia. ¿Cómo se lleva a cabo la situación? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la solución al respecto? Entonces, lo que te voy a preguntar a ti, yo sé que tú no eres doctora, ni te sabes todas las medicinas y todo esto, pero tienes una preparación al respecto. Te pregunto, ¿cómo tú hubieras llevado a cabo la situación de Paola Roldán? Si tú tuvieras un familiar en la situación de Paola Roldán, ¿qué harías? ¿Cómo se llevaría a cabo la situación? ¿Cuál es la manera más digna de llevar a cabo y de llevar a cabo esa muerte dulce que el padre de Paola Roldán pues malinterpretó, en mi opinión, ¿no?
De acuerdo. Sí, hay que siempre pensar lo mejor de la gente y que fue una tergiversación de los hechos y claro, también el anhelo de uno de buscar aceptación y creer que eso era lo que promovían, pero no es así. Bueno, como se dijo anteriormente, y recomiendo nuevamente la entrevista del doctor Jimbo, creo que es un gran referente en este sentido y hay que apelar a los profesionales de la salud que saben de cuidados paliativos. Yo soy una mera portavoz. Ujú. Eh, y él dijo Está bien, está bien, está bien. lo que se necesita es eso, cuidados paliativos. Y eso es aminorar el dolor dentro de lo posible y sedación paliativa cuando ya no hay nada que hacer. Es decir, que la persona está en un estado de adormecimiento donde ya no siente el dolor y la muerte llega naturalmente. Eso es la muerte dulce, justamente que podamos despedirnos y Ujú. que no sea pedir que otro te mate, porque eso es lo importante. Nos quieren hacer creer que ella simplemente decide morir, pero pasamos por alto y nadie quiere decir la palabra matar. Por eso fue necesario despenalizar el homicidio. Ujú. Entonces, no es así nomás, o sea, hubo que modificarlo en el Código Penal. Y sépase de paso, ya que estamos hablando, en este momento en el Ecuador, la Asamblea Nacional está modificando el Código Penal y se está evaluando la posibilidad de sancionar a las personas que transmiten HIV de forma voluntaria y a conciencia. Y Ujú. las mismas organizaciones feministas que fueron en contra del veto y la ley están en contra porque dicen que es discriminación. Es decir, que alguien te contagie de una enfermedad mortal a conciencia, poniendo en peligro tu salud y tu vida, Ujú. pretenden prohibirla. Entonces, sepan la calidad moral, ética y la noción de salud que tiene esta gente, porque además eso es otro peso en el sistema de salud. No discriminemos a las personas con HIV, tienen derecho a la salud, a un cuidado adecuado, pero no a contagiar a los demás. Ujú. Entonces, aprovecho y pongo eso sobre la mesa para que seamos Sí, sí, sí. conscientes de lo que Ujú. está pasando en el Código Penal, estos grupos activistas. Ojalá pudiésemos volver a la palestra la ley de cuidados paliativos, porque eso es lo que necesita la gente. Nuestros médicos no están capacitados, necesitan saber apoyar y dar cuidados a las personas que sufren. Nuestra labor ahora es que la ley que salga respecto a la eutanasia sea expedita, además, porque tenemos prioridades en el país. O sea, somos el país con uno de los peores índices de violencia y estamos despenalizando el homicidio. O sea, tenemos verdaderas prioridades y es desopilante que esto esté pasando en este momento. Entonces, la lucha es esa, a nivel jurídico y legislativo, regularlo al máximo para minorarlo al máximo y sobre todo, como se hizo en el veto presidencial, que las personas tengan la opción de saber que no es la única salida, que lo que necesitan es eliminar el dolor y no al paciente, que tengan esperanza, que la medicina avance, o sea, que realmente tengamos médicos comprometidos con la vida y no con la agenda de la muerte, y no dejar que pase como en Holanda, que ya te pueden eliminar por una depresión, Ujú. en No, Canadá, cosa que es donde ya te increíble, pueden... ¿no? O Sí, sea, tipo, cuál es la línea para medir eso, ¿no? O sea, o sea, tú lo que me tratas de decir, Mamela, que estoy seguro, porque tú estás muy bien informada, de que si yo me voy a Holanda y digo, estoy deprimido, me matan. ¿Eso es lo que pasa? si tienes depresión clínica, sí, y está en nuestra sentencia de la Corte Constitucional, dolor emocional. No te puedo creer. Sí, ¿Y qué es dolor entonces, emocional? claro, entonces esa es ¿Cómo la se ve cosa. el dolor Está muy, emocional? Digo yo. exactamente, o sea, si me rompen el guacho, Claro. No, pues estamos jodidos, matémonos, peguémonos un tiro. claro, entonces esto tiene que ir de la mano, por supuesto, de una enfermedad incurable. No es que en el momento en Ecuador todavía no es así, pero si yo tengo una enfermedad incurable y estoy sufriendo un dolor muy fuerte, ¿no? Porque esa es la cosa, no es solo dolor físico, también es emocional, tal y como está en la sentencia. Por eso debemos ser muy rigurosos para que no nos pase como en Países Bajos o como en Canadá, que si una persona no tiene recursos, también se le puede eliminar. Entonces, y al final eso es lo que dijo Paola. Paola escribió en sus redes sociales 6 puntos y en el punto 5 pide que para que las personas que no se pueden financiar, que se financie desde el Estado. Es decir, nosotros los contribuyentes, Juanito de la tienda, Pepito el pescador y Doña María del mercado, tienen que pagar para que los pobres sean eutanasiados.
Entonces ella valientemente, y ojalá dure lo que tenga que durar, dijo que ella no se lo quiere practicar todavía, sino que quiere que sea un legado para los que sí. Claro, Pero están romantizando eliminar a los que menos tienen. claro. Entonces, al final es un tipo de aporofobia, es decir, esta fobia a los pobres, pero romantizando que es justicia social. En lugar de mejorar sus condiciones de vida, estamos promoviendo matar como solución. Sí, y sabes qué, Mamela, lo que te voy a decir va a ser sumamente polémico, pero ¿para qué vamos a tener miedo de decir lo que pensamos? A mí me causa cierta, a mí me llama la atención, voy a decir me llama la atención, no voy a utilizar otro término, que Ok. Paola tenga la necesidad de morir dignamente, como ella lo menciona, Ujú. porque realmente no puede seguir con vida en el estado actual en el que está. Yo te voy a decir lo siguiente, ¿ah? Si a mí me aprueban la eutanasia y yo realmente me quiero morir y todo esto, yo al día siguiente pido que me quiero morir y ya me voy. Y utilizo esos términos. Y perdón que sea tan duro con lo que voy a decir, pero que tú vengas a decir que yo no tenía ese dato, que Paola dice que va a esperar como si se tratase, como ponerse a ella como una especie de móvil o motivación para que las autoridades se muevan. O sea, yo creo que, digamos, va mucho más allá del deseo de morir, ¿no te parece? Sí, sí, es polémico que lo digas y lo expongas. Mucha gente sí se enojó porque era una lucha que venía llevando a cabo y al final dijo no, que no quiere. Y ahí es el argumento, lo que quiere es el derecho a decidir cuándo morir, pero no está decidiendo cuándo morir, está llevando una lucha para despenalizar el homicidio. Uh -huh. Y ahora lo romantiza alegando que lo pide para los que no tienen recursos para que el Estado lo financie. Nuestro Estado no puede financiar medicinas y quiere que financie inyecciones letales, no para criminales, no, porque su abogado quiere que esos criminales tengan atención prioritaria. Entonces, realmente es una agenda perversa. También yo creo que hay que ver desde el fenómeno médico lo que es la endorfina, dopamina, serotonina, la atención mediática que te da, la sensación de bienestar que te da. Fue nombrada por Primicias Persona del Año, tuvo su fama, su notoriedad, y sentirse heroína en medio de un estado de indefensión en el que está, le dio un sentido de propósito, le dio un sentido de lucha y le habrá hecho sentir muy bien hasta a nivel químico y hormonal. Todo esto te dan los likes y las redes sociales y etcétera. Y cree seguramente que esa es una causa digna y justa y usa a los pobres porque como ella, su familia es pudiente y lo puede pagar, lo pide para los que menos tienen. Pero la traducción real es, en lugar de invertir en salud para los que menos tienen, ahora va a ser más fácil eliminarlos y pretenden personas que tienen recursos declararse heroínas para matar a los que menos tienen. Entonces es fuerte decirlo y hay que decirlo, pero pensando bien, no debe ser fácil la decisión de morir, o sea, viendo el mejor lado de ella, no debe ser fácil. Ok, quería lograrlo y ahora que lo logré, todavía no me quiero ir. Entonces eso también nos abre una imagen, un portal, una ventana. Ojalá al final no sea necesario y ojalá eso nos dé un margen también para minorar esta herida. No puedo, no sé, no estoy en sus zapatos, pero realmente es desolador el discurso que viene detrás y es una falta de respeto a los que menos tienen y a todo el Ecuador que estén despenalizando el homicidio en medio de toda la violencia que vivimos. Y no para matar a criminales, no para una pena de muerte, inyección letal para violadores, porque son los mismos jueces y abogados los que no permitieron hacer un registro de violadores, los que hoy piden pena de muerte para quien sufre y no para el delincuente. Sí, que quede claro, Mamela, en nuestro caso, que es un ataque a la idea y no a la persona, para que luego no Sí, se pueda malinterpretar. ¿Estamos de acuerdo, no? totalmente. De hecho, mi madrina, que es una mujer maravillosa, guayaquileña también, dice, hay que ponerse en sus zapatos y pensar solo estar inmovilizada. O sea, yo no puedo, no me atrevo. Sin embargo, sí puedo exponer a la calidad de abogados que eligió y la agenda que promovió. Y en el punto 5 de lo que ella pide en redes sociales, que son 6, que pide para los que menos tienen, muy probablemente desde una buena intención, pero ¿qué tiene de bueno querer matar al que menos tiene? O sea, es una agenda que se disfraza de justicia social, pero que es Ujú. profundamente clasista, porque como yo sí lo puedo pagar, yo estoy luchando para los que no. Y les apuesto
y un chico, se me escapa el nombre, de Instagram, que hace una página en inglés y en español de lo que es el Ecuador. Si eso se somete a consulta popular, el ecuatoriano no está de acuerdo con esto. Esto es una idea muy elitista Es de lo las mismo con el personas. aborto, ¿ah? Que es lo mismo con el aborto. Totalmente, totalmente. Y una cosa muy importante, esta relación frente al sufrimiento es para la gente que vive acomodada y cómoda. El ecuatoriano que menos tiene, el sufrimiento es parte de su diario vivir. Un país con tanta desnutrición, con tanto dolor, con tanto miedo e inseguridad, no ve el dolor como lo ve quien ha tenido una realidad muy acomodada. Por eso, en el momento de sentir dolor, ay, prefiero morirme. Entonces, esto es algo antipopular, totalmente, pero que se disfraza como justicia social. El ecuatoriano promedio no concibe que un médico mate, y peor aún, que un padre de familia pida que maten a su hija. Y yo lo digo aquí de frente, a mí un referente me bloqueó de todo lado porque por gente como yo no le podía hacer eutanasia a su mamá. Por gente como yo, un hijo no puede pedir que maten a su madre. Esa es la realidad. Esa es la realidad de su agenda macabra. Así es. Mamela, aplaudo tu valentía y te agradezco por estar con nosotros. Vamos a estar cancelados, lo más probable, pero bueno, habrá que sobrevivir con la entrevista tan efusiva que hemos tenido. Pero te agradezco, Mamela, sinceramente. Te mando un gran saludo y esperemos reencontrarnos muy pronto. Con gusto y a la orden, gracias por el espacio y también por tu valentía. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.